Qué bueno es el Señor que nos ha dado las circunstancias en su providencia para estar adorándole. Y ahora, hermanos, vamos a adorar al Señor con la palabra, con la predicación, yo exponiéndola y ustedes, hermanos, oyéndola. Y vamos nuevamente, hermanos, ahí a poner nuestros ojos en 1 Corintios, el pasaje que se ha leído. Y mis hermanos, qué bueno es que como iglesia hemos logrado llegar a este punto de nuestra primera carta a los Corintios. Si Dios así lo concede, hoy finalizamos el expositivo de esta primera carta. Creo que ha sido una muy buena carta para nosotros como iglesia. Nos ha ayudado mucho, hermanos. Y hoy vamos a culminarla. Y quiero, hermanos, recordarles que el domingo pasado, a través del título Iré a vosotros, ¿lo recordamos? Pudimos aprender, hermanos, algunas lecciones importantes sobre la obra del Señor a través de una planeación piadosa que nos mostró Pablo. Recordemos que Pablo, en esos versos que pudimos considerar el domingo pasado, nos enseñó a planear para la obra el tiempo, los recursos y las relaciones interpersonales, porque dijimos que esos son tres factores medulares en toda planeación, y Pablo no es ajeno a ello. Hoy quiero, hermanos, llegar a la sección que está entre los versos 21 al 24. 21 al 24, que finalizan esta primera carta, pero quiero decir brevemente algo de los versos 13 al 20 que vamos a dejar. Lo primero es que los versos 13 y 14 fueron expuestos por el pastor Jaiber con el tema la actitud integral de una iglesia cristiana, lo recordamos, versos 13 y 14. Y entre los versos 15 y 20, lo que seguimos viendo es cómo Pablo está planeando sus relaciones interpersonales en la obra del Señor. Recordemos que Pablo, al planear sus relaciones interpersonales, siempre busca el bien de sus colegas, de sus compañeros, y eso lo vemos. Quiero que hagamos una breve lectura de ello. El verso 15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Es decir, probablemente esta sea la primera familia que conoció al Señor. Recuerden el mapa que les mostraba el domingo anterior. Allá al sur de Grecia, en Acaya, la primera familia que conoció al Señor. Primicias, dice, lo que implica es que esta familia sirvió como puente para que otros también conocieran al Señor. Por eso dice en el verso 16 Pablo: ruego que os sujetéis. Pablo siempre en su planeación, buscando favorecer a sus consiervos, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Es curioso, hermanos, que en los primeros capítulos, cuando Pablo recuerda, algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. No mencionan algunos que dijeran: yo soy de Estéfanas, y eran servidores de la iglesia. Lo que implica, hermanos, que había un menosprecio por el liderazgo humilde de esa iglesia. Tenían liderazgo, tenían Estéfanas, pero no lo consideraban, al parecer, con respeto. Y Pablo dice: esto no debe ser así, hermanos. A los que trabajan entre ustedes, respétenlos. Y en el verso 17 dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, y probablemente sean ellos tres los que llevan la carta que Pablo escribió desde Éfeso hasta Corinto. Algo de esto hablamos el domingo pasado. Verso 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, esta preciosa pareja que aparece varias veces, y varias veces en diferentes lugares del Imperio Romano, y siempre con una iglesia en su casa. A donde iban estos hermanos, allí albergaban una porción de la iglesia del Señor. Qué pareja tan preciosa. Os saludan mucho en el Señor. Versículo 20, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Y llegamos al verso 21, hermanos, que es donde me interesa estar hoy concentrado con ustedes.
Y he titulado, hermanos, esta predicación con dos expresiones que extraemos allí del verso 22. Maranata o anatema. Estas dos palabras, hermanos, nos sitúan en el borde mismo de una eternidad. Maranata o anatema. Con el Señor Jesucristo o en contra de Él. Una advertencia necesaria para la iglesia. Yo recuerdo, hermanos, años atrás, una entrevista que vi de una iglesia que se había recién fundado por aquí cerca, en un municipio cercano, no recuerdo si era Mosquera, pero era la iglesia metalera. Estaban entrevistando a su pastor, un hombre con unas greñas grandes, era el pastor, con su ropa negra, metalero, y recuerdo que el entrevistador le preguntaba, no recuerdo muy bien cómo lo hacía, solo recuerdo que le decía, ¿no es muy diferente el asunto de la iglesia con el metal? Lo que sí recuerdo bien es lo que el joven pastor respondió. En esa entrevista, creo que él hizo una caricatura del amor de Dios, porque dijo, el Señor ama a todos y el Señor nos acepta tal y como somos. Ahora, pensemos en esto. Podemos estar de acuerdo en que cuando llegamos al Señor, llegamos con harapos, ¿verdad?, de pecado. Lo que definitivamente el Señor nunca hará es dejarnos en esos harapos. Desde el momento que venimos a Él, Él empieza a quitar esos harapos y a poner ropa digna de santidad. Lo que ese joven estaba diciendo es que el amor del Señor, entre comillas, acepta a las personas como son y las deja así por amor. Él había sido metalero toda su vida, entonces ahora conoció el amor del Señor y siguió siendo lo que había sido porque el Señor ama. Un mal concepto del amor, hermanos. Si ustedes recuerdan, Éxodo 20, cuando Dios dio la ley, los 10 mandamientos, hay dos versículos muy importantes que se conocen como el prólogo a los 10 mandamientos. Éxodo 20, 1 y 2. Es decir, que los 10 mandamientos, aunque comienzan con no tendrás dioses ajenos delante de mí, la sección no puede leerse desde ahí. Tiene que leerse con el prólogo. Y el prólogo que dice, estas palabras habló Dios diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Con eso después dice, ahora sí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que implica que cuando Dios libera a alguien, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, inmediatamente lo libera para que siga su vida. De ninguna manera. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí y el resto de mandamientos. Así que cuando Dios libera a alguien, lo libera para hacerlo de su exclusiva posesión, objeto de su intenso trabajo santificador de ahí en adelante. Algunos entienden que Dios libera para que las personas sigan su camino libres. El Señor no libera para eso no sería libertad, eso sería volver a Egipto. Cuando el Señor libera a alguien, lo toma para sí, se lo toma a pecho, lo toma para siempre, lo vuelve de su posesión, se vuelve celoso con ello y por eso lo transforma. Y mis hermanos, por eso un Señor tan amoroso como Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Nótese que no dijo, el que no es conmigo, pues está alejado de mí. No, el que no es conmigo definitivamente se pone en una posición en mi contra. No importa lo que esa persona haga, su profesión, su vida, lo bien que se comporte, lo buen amigo que sea, si no está con Cristo, es un enemigo declarado del Señor. Y un Cristo tan amoroso como el nuestro
Colocó posturas tan radicales como o conmigo o contra mí. Mis hermanos, Pablo aquí en esta salutación final va a poner las cosas en el mismo patrón. O se está con el Señor o se está en contra de Él. En otras palabras, anatema o maranata. Y mis hermanos, este título revela una fuerte advertencia para la iglesia de Corinto y para la iglesia de Fontibón, ciertamente. ¿Dónde encontramos esas dos palabras? En el versículo 22. Dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ahí encontramos esa primera expresión, ya la vamos a explicar. Pero luego dice, el Señor viene, que es una traducción de la palabra maranata. Así que, hermanos, vamos a mirar tanto la maldición de esta advertencia como la bendición de esta advertencia. La advertencia tiene una maldición por un lado y tiene una bendición por otro. Miremos primero la maldición de la advertencia. Pues la maldición de la advertencia es anatema. Leámoslo nuevamente, verso 22. Leamos desde el 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Así que desde el verso 21 en nuestras Biblias, Pablo comenzó a escribir. Verso 22, y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Hermanos, una señal de Pablo en casi todas sus epístolas era que él mismo hacía sus propias salutaciones finales o despedidas. Por ejemplo, miren conmigo 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Miremoslo brevemente. 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Dice el verso 17 así: las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Es decir, que generalmente estas epístolas eran dictadas por el apóstol, pero él mismo hacía la propia despedida o salutación. Y esto, hermanos, pues con el propósito de evitar que se propagasen escritos en nombre de Pablo, no habiéndolos escrito él. ¿Me hago entender? Es una firma de él. Es una firma de autenticidad. Ahora, volvamos a Corintios 16. La advertencia del verso 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, tiene una fuerza, hermanos, pero no radica en el hecho de que Pablo lo haya escrito con su propia mano. Radica en el contenido de la advertencia. ¿Por qué? Mis hermanos, porque cuando uno hace un comparativo de todas las salutaciones finales de Pablo, esta es la más fuerte de todas. En las salutaciones, Pablo generalmente manda saludos a los hermanos, transmite saludos de otros a los hermanos, a sus destinatarios, comenta partes de sus planes, de sus viajes, adelanta situaciones, le da ánimo a la iglesia, desea la gracia del Señor, pero en ninguna salutación final ha dicho: el que no amare al Señor Jesucristo sea un maldito. Eso no suena muy amigable en una carta, hermanos. Es una salutación única en su naturaleza. ¿Por qué Pablo fue tan rudo, hermanos, en esta salutación? Pablo, hermanos, sabe que al interior de esta iglesia en Corinto hay benditos del Señor, pero sospecha y sabe que hay malditos del Señor. Hermanos, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Yo no estaría aquí hablando de esto, hermanos, si no hubiera salido en el expositivo, porque es muy fuerte, particularmente en esta iglesia amada de Pablo. Pablo reconoce que pueden haber malditos en esta iglesia. Así que, hermanos, espero que podamos considerar que hay una gran probabilidad de que esta iglesia también tenga esa realidad.
Por eso, hermanos, será preciso que entendamos por qué Pablo fue tan rudo y qué quiso decir con anatema. ¿Por qué ha sido tan rudo, hermanos, en esta salutación? Quiero que miremos el significado amplio de la palabra anatema. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. No vamos a ir al pasaje, solo quiero recordarlo porque sé que es de conocimiento general, pero traigan a sus mentes Josué, capítulo 6. Recordamos cuando van a hacer la conquista de Jericó, ¿verdad? Muy bien. Antes de conquistar, el Señor dio una instrucción clara a Josué y a los varones de Israel. Les dijo, van a hacer esto y lo otro para que los muros caigan, pero cuando entren a Jericó, ustedes no pueden quedarse con nada de allí. Está consagrado, y lo consagró con la palabra anatema. La ciudad será anatema. Lo que quiere decir que todo lo que había en la ciudad estaba consagrado ¿para quién? Para Dios. En dos formas. Una gran parte para ser destruido y otra gran parte, oro, plata, hierro, bronce, para el tesoro de Jehová. Pero nada de ello podría tomarlo el hombre porque se lo consagró Dios para él como un anatema. Recordemos, hermanos, qué pasó. Josué y los varones entraron, conquistaron, el poder de Dios va con ellos, pero hay allí un hombre, Acán, que en su confesión dice, vi un manto babilónico, hermoso, muy bueno. Vi plata y un lingote de oro y lo codicié, dice así, y me lo llevé. Hermanos, la tragedia ese día o en esos días fue inolvidable para Israel. Quedaron montones de piedras en recordatorio de lo peligroso que era tocar un anatema. Un hombre con su familia fueron quemados, apedreados delante del pueblo por haber tomado el anatema. Así que, hermanos, el anatema es aquello en un significado amplio, aquello que es consagrado a Dios ¿para qué? Para la destrucción total. Por eso era tan peligroso tomar del anatema. Era algo que se consagraba a Dios para la destrucción total de parte de Dios. Es una especie de santificación, pero a la inversa. ¿Me hago entender? Cuando Dios dice que santifica a su pueblo, ¿para qué lo aparta? Para bendecirlo. Una santificación a la inversa es el anatema. Es me lo santifico para acabarlo hasta el final y destruirlo. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, ser santificado en ese sentido? Escuchar una pronunciación de parte de Dios, te he apartado para tu destrucción eterna. El término es muy serio, hermanos, es muy serio. Y por eso que Pablo lo haya usado a una iglesia, tiene que ser muy serio para esa iglesia en Corinto, para Fontibón en esta mañana, hermanos. Tomar del anatema era hacerse parte del anatema. Por eso una familia fue acabada en cenizas ese día, destruida eternamente hasta el día de hoy. Y además tenía consecuencias corporativas. Ojalá si el hombre hubiera sufrido solo, se llevó a sus hijas, a su esposa y trajo dolor al pueblo de Dios aquel día porque hubo gran llanto. Hubo gran llanto. Así que, hermanos, el anatema fue una realidad muy peligrosa dentro del pueblo de Dios. Ahora, esto es el significado amplio. Aquello que es consagrado a Dios, ¿para la qué? Destrucción. Aquello que se consagra a Dios para destrucción. Eso es una maldición, hermanos. Pero ahora vamos a ver su significado más restringido. Para eso tenemos que ver cómo lo usa Pablo en el Nuevo Testamento. Quiero que me acompañen rápidamente a Romanos 9:3. Y al mirar estos pasajes nos vamos a ir dando cuenta que hay un énfasis particular y restringido del anatema como lo usa Pablo. Romanos capítulo 9. El versículo 3 dice así, Romanos 9:3.
Porque deseara yo mismo ser ¿qué? Anatema, noten. Ya tenemos el antecedente de Josué, perdón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Noten, por favor, ese deseara yo mismo ser anatema, y a modo de explicación, separado de Cristo. Lo que notamos entonces, hermanos, en esta primera referencia es que anatema es estar bajo maldición divina por estar separado ¿de quién? De Cristo. Miremos otro. Vamos a Gálatas, capítulo 1. Vamos a ir rápidamente. Y nos ubicamos, Gálatas capítulo 1, en los versos 8 y 9. Dice así Pablo, Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, el significado entonces aquí es estar bajo la maldición divina por falsificar el mensaje de Cristo. Primera referencia, estar bajo la maldición de Dios por estar separado de Cristo. Segunda referencia, estar bajo la maldición de Dios por falsificar el mensaje de Cristo. Y ahora venimos a 1 Corintios 16, 22, donde estamos, y dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Es decir, es estar bajo maldición divina por no amar al Señor Jesucristo. ¿Notaron, hermanos, que el énfasis de anatema, tal y como lo usa Pablo, tal y como lo hace Pablo, como lo enfoca Pablo, tiene relación siempre con Cristo? Primer caso es estar bajo maldición divina por estar separado de Cristo. Segundo caso, por falsificar el mensaje de Cristo. Tercer caso, por no amar a Cristo. Hermanos, el anatema es una pronunciación muy fuerte sobre personas, dependiendo de su actitud que tienen. ¿Su actitud con quién? Con Cristo. Así que, hermanos, de estas referencias aprendemos o se concluye que anatema es una maldición divina sobre personas que fingen ser de Cristo, hablar de Cristo, amar a Cristo, pero realmente están alejadas de Él. No son de Él. Así que, hermanos, el anatema, aquí en Corintios 16, 22, no es una advertencia para los impíos del mundo. Porque Pablo no le está hablando a los impíos del mundo. Pablo le está hablando a personas que probablemente se congregan y sí, con sus labios dicen que son del Señor Jesucristo y se la pasan hablando de Cristo, pero no lo son, y no lo son, hermanos, porque rechazaron la autoridad de la primera carta que él escribió. Ya, hermanos, durante años hemos estado viendo todos los problemas que Pablo denunció en la iglesia. Divisiones, fornicaciones, idolatrías, desórdenes en el culto, exageración de los dones, malinterpretación de los dones, doctrinas erradas como que la resurrección ya había ocurrido espiritualmente, pero que no iba a ocurrir corporalmente. Pablo dice, si ustedes dicen ser de Cristo, pero permanecen en divisiones, permanecen en fornicaciones, permanecen en idolatrías, son malditos, están bajo juicio divino. Y mis hermanos, parece entonces que Pablo realmente está muy preocupado por lo que está pasando en esta iglesia. Hay quienes rechazaban la autoridad de Pablo, hay quienes rechazaban la autoridad de esta primera carta,
Y Pablo dice, no puede ser que un verdadero creyente se esté congregando y siga sirviendo de división en su iglesia, siga fornicando, siga siendo idólatra, siga siendo desordenado en el culto público de adoración. No puede ser. Siga sosteniendo ciertas enseñanzas que no he dado. Hermanos amados, esto es muy serio. Pablo entonces dice que el anatema es para aquellos no impíos del mundo, sino aquellos dentro de la iglesia que por años siguen igual. Porque tal vez eso es una muestra de que no están en el Maranata, sino en el anatema. No avanzan, siempre los mismos pecados. Mis amados, esto es algo muy serio lo que Pablo está aquí diciendo. Porque hermanos, recordemos y hagamos memoria. Caín se acercó al Señor, ¿estamos de acuerdo? Se acercó al Señor. Pero no era del Señor, hermanos. Saúl sacrificó al Señor, es decir, le ofreció sacrificios y hablaba del Señor, pero no era del Señor. Judas caminó con el Señor, se congregó con los discípulos delante del Señor, hizo milagros con el Señor, pero no era del Señor. Y Pablo está diciendo, lo mismo está pasando en esta iglesia. Hermanos que por años, siguen en sus mismos pecados, siendo que Dios les ha advertido y una y otra vez a través de su palabra. Pablo dice, no que son hermanos carnales. Pablo dice, son malditos. Y mis hermanos, eso es grave. A mí me aterra y me pone a pensar. Y me aterra mi pecado. Y espero que a usted le aterre, como le pudo haber aterrado a estos hermanos. Porque la señal de que usted es maldito es que permanece en sus pecados después de una y otra exhortación bíblica. Después de que la Biblia ha sido abierta claramente a sus oídos y a los míos. E insistimos y persistimos en lo mismo por años. Eso puede ser señal de una maldición encima de Dios y no de un maranata. Así que hermanos, un anatema en su aplicación actual es una advertencia dirigida a una iglesia en la que se les dice: quienes reciben más luz y no responden, mayor condenación recibirán. Mis hermanos, por eso Pedro dijo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido de la justicia, que después de haberla conocido, volverse atrás. Segunda de Pedro 2:21. Mis hermanos, estar en la iglesia es un asunto serio, grave. Y si usted viene, se congrega y está jugando creyendo que tiene muchos años para jugar, le digo que ha recibido luz del Evangelio, alguna. Y que si usted muriera en su pecado, el que usted sabe que ha ocultado, mayor condenación va a haber para usted por haber recibido algo de luz del Evangelio y no haber respondido a esa luz. Usted sabe, hermanos, qué enseñanzas han sido fuertes para ustedes. Y yo sé cuáles para mí. Usted y yo sabemos cuáles no hemos querido obedecer, porque nos representa una pérdida económica o qué sé yo. Es mejor que obedezca, porque mayor condenación va a haber para usted y para mí si no lo hacemos. Así que apliquemos, hermanos, el anatema a la iglesia. De manera práctica, hermanos, ¿qué significa el anatema en la iglesia? Es decir, cuando Pablo dijo, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema, los hermanos de Corinto, ¿qué tenían que entender? ¿O qué tenían que hacer exactamente, hermanos? Pues, hermanos, es difícil saberlo. ¿Será que Pablo les estaba diciendo un juicio va a llegar
repentinamente sobre ustedes y va a matar a algunos, como pasó con Ananías o Zafira, o Ananías y Zafira. O que más bien los que se sintieran aludidos tenían que arrepentirse y si no estarían a la espera de un mayor juicio cuando el Señor venga. O tal vez que la iglesia debería detectar a esos hermanos que persisten en pecar y apartarlos después de un proceso disciplinario de la comunión, de la cena del Señor. Pues hermanos, probablemente el anatema en su aplicación práctica sea las dos últimas. Es decir, que los que persistían en desobedecer la primera carta y las instrucciones que ya habían recibido del apóstol Pablo, se sintieran aludidos y dijeran, me arrepiento. O si no, quedarían expuestos a mayor condenación por haber recibido luz y no haber respondido a ella. Pero también, muy seguramente, el anatema en su ejecución práctica implicaba que la iglesia debería detectar a quienes persistían en desobediencias contra la doctrina y no dejarles tomar más la cena y apartarlos, y ahí le caía el anatema. Estar sin el pueblo de Dios es el comienzo de una maldición para alguien que ha estado en la iglesia, hermanos. Es muy serio. Y el anatema comenzaría ahí, expulsado por persistir en su pecado, en divisionismo, en fornicación, en idolatría y en todo lo que Pablo mencionó en la primera carta. Pero el anatema no termina ahí, terminaría en el juicio final con algo que el Señor Jesús dijo, recibirá mayor condenación. Hermanos, como dijo Pedro otra vez, mejor le hubiera sido no haber conocido, que después de haber conocido la justicia volver atrás. Esto es muy serio, hermanos. Si estamos acá, más vale terminar, hermanos. Así tengamos que perder posesiones, posiciones, dinero y lo que sea, con tal de obedecer al Señor Jesucristo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Así que, hermanos, el anatema muy probablemente tiene una ejecución presente y una futura. En el presente es la excomunión. En el futuro, si no hay arrepentimiento, es mayor condenación. Mis hermanos, aprendemos mucho de esto, pero algo que quisiera mencionar es, una iglesia puede tener los mejores maestros. Dígame, ¿podrían haber más o mejores maestros que los que tuvo esta iglesia? Apolos, mejor maestro que Pablo, seguramente. Pablo, Pedro. Y eso nos prueba que una iglesia podrá tener los mejores maestros y aún así tener elementos bajo maldición en ella. Porque no depende de lo bueno que sean los maestros de una iglesia. Depende de obedecer cuando se escucha, hermanos. Ese es el punto. Si Pablo escribió una carta, hermanos, obedezcan. Pero una iglesia puede tener los mejores maestros y pasar allí por sus púlpitos o por su púlpito una y otra vez con sana doctrina. Si no hay obediencia, hermanos, un miembro de una iglesia desobediente es una mayor influencia para los demás que un buen maestro. Y preocupa eso. Téngalo en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Afortunadamente, en este saludo también hay una bendición. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, pero el Señor viene. Y yo quiero que revisemos ahora la bendición de esta advertencia, que ya no es anatema, sino que ahora es Maranata. Miremos algo, hermanos, de la importancia histórica de la expresión Maranata. Significa, está traducido, el Señor viene.
Ahora, quiero que por favor, hermanos, consideren el valor de esta expresión porque aparece al lado del ¿qué? Del anatema. Considere, por favor, el valor de esta expresión a la luz de dónde la ubicó Pablo, al lado del anatema. Sabemos, hermanos, que esta expresión era un saludo común entre los cristianos del primer siglo. Era un saludo bien conocido entre ellos. Se saludaban Maranata. Y este saludo tenía por lo menos 3 propósitos. Primero, era un código para identificar a los verdaderos creyentes. Es decir, el que saludaba con un Maranata, muy seguramente era un verdadero creyente, era un código. Los códigos en el primer siglo especialmente fueron muy útiles en tiempos de persecución. No se sabía quién era el enemigo. No sé, ¿han visto películas cuando llega alguien y golpea? La clave. Bueno, era algo así. Maranata era un código, una clave para identificar los que son de Cristo y los que no son. ¿Y qué expresión? Porque los que son de Cristo esperan al Señor. El Señor viene. Pero también esta expresión funcionaba como un incentivo en tiempos de aflicción y de persecución, hermanos. De tal manera que era un saludo común. Si hubo una frase que se usó para consolar a alguien perseguido o en dificultades, era esta. Era un beso en la mejilla, una mano en el hombro diciendo, Maranata. Mis hermanos, era una palabra de consuelo. Y también un incentivo para esperar pacientemente al Señor a pesar de las circunstancias. Esperarlo obedientemente a pesar de las circunstancias. Mis hermanos, si en el primer siglo esto fue un saludo de consuelo, ¿qué necesitamos hoy para ser consolados? Creo que más que un Maranata. Creo que lo que queremos no es un Maranata, sino lo que queremos es que se nos haga el milagrito. Y entonces estaremos consolados. Pero si estamos en la circunstancia que sea y alguien viene y nos dice Maranata, por decencia tal vez que diremos, gracias hermano, pero no nos consuela. ¿Sabe por qué? Porque no esperamos a Cristo. Es sencillo. Porque esperamos que se nos haga el milagrito de otra forma, esperamos otras cosas en esta vida, pero no estamos esperando al Señor. Porque si lo esperáramos, en las horas en que lo olvidamos, como dijo alguien, sí, me olvido yo de ti, Señor, no te olvides tú de mí. Porque somos infieles, hermanos. Y vienen horas de olvidar al Señor. Pero si alguien nos recordara, Maranata, el Señor viene, ese podría ser nuestro consuelo. Esa podría ser la voz que necesitábamos en momentos de oscuridad y de aflicción. Pero necesitamos más que eso. Necesitamos que se nos haga el milagrito económico, el milagrito de la salud. ¿Por qué no nos consuela el Maranata? Porque no esperamos al Señor, esperamos más plata, esperamos más posesiones y esperamos más salud, pero no esperamos al Señor. Por eso hoy el Maranata no nos consuela. Se perdió ese saludo en la iglesia del Señor. Ojalá nos saludáramos con un Maranata. Y Pablo parece usar Maranata en estos 3 sentidos para con la iglesia en Corinto. Al decirles Maranata, Pablo quiere que los que lo leen se confronten y digan, ¿soy un verdadero cristiano? Así que, hermanos, interesantemente, así como el anatema implicaba expulsar a una persona de la cena del Señor y de la congregación, el Maranata también, sabemos por la diaje, se utilizaba al final de la cena del Señor. Lo sabemos porque los documentos más antiguos, uno de ellos, la didaje, contienen la palabra, la expresión Maranata al final de la cena del Señor. Tanto anatema como Maranata tenían que ver con el tiempo más precioso de comunión de una iglesia, que es en la cena del Señor. Los excluidos
y los incluidos por gracia. Anatema o Maranata. Mis hermanos, recordemos en el verso 22 que la razón por la cual Pablo pronuncia el anatema es, según el verso 22, porque algunos no amaban al Señor Jesucristo. ¿Qué es amar a Cristo, hermanos? ¿Qué es amar a Cristo? En el contexto de 1 Corintios, en el amplio contexto escritural del Nuevo Testamento, ¿qué es amar a Cristo? Por lo menos del verso 22 podemos deducir algo de lo que es amor a Cristo, al Señor Jesucristo. Es obedecerlo con la expectativa de que Él viene. No es obedecerlo, hermanos, no es obedecerlo. Yo no estoy diciendo que es obedecerlo. Es obedecerlo con la expectativa de que Él viene. Es muy diferente. Cualquiera puede obedecer. Cualquiera puede obedecer. Los impíos pueden obedecer al Señor en un sentido. Pero no todos podrán obedecer al Señor con la expectativa de viene, viene, me encontraré con Él. Quiero serle fiel cada día de mi vida. ¿Por qué viene? Son dos cosas, hermanos, muy diferentes. Y aquí Pablo está reclamando obediencia a la primera carta, por lo cual está diciendo: el que no amare al Señor Jesucristo, es decir, el que no obedezca a esta carta, sea un maldito. Y recuerden que el Señor viene, es decir, ánimo, obedezcan, porque el Señor viene, Maranata. De hecho, me encanta la palabra amar aquí en el verso 22. ¿Cuál es la palabra griega más común para amar? La palabra griega, ustedes lo saben. ¿Qué tenemos más tarde? Un ágape. Esta es la palabra griega más común para el amor de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un amor perfecto que no tiene que ver con los sentimientos. Es un amor sacrificial de la voluntad, ¿verdad? Pero Pablo no usó aquí la palabra ágape o agapao. Pablo usó una palabra bonita para decir: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Usó una palabra griega que sí tiene que ver con los sentimientos y los afectos. Y es la palabra philei. Este es el tipo de amor afectivo de un amigo. Se puede traducir amistad afectuosa. La palabra hermosa. Ser amigo. Podríamos traducirlo así. Verso 22. El que no fuere un amigo afectuoso del Señor Jesucristo, sea un maldito. Maranata. El que no fuese un amigo afectuoso de Cristo. ¿Por qué Pablo usaría esa palabra? Yo creo, hermanos, que es porque Pablo está denunciando a esta iglesia en su frialdad hacia Cristo. Les faltan afectos que burbujeen, que sean energizantes y vibrantes hacia Cristo. Porque cuando hay afectos vibrantes hacia el Señor, nadie quiere desobedecer al Señor. Si para mí no hay nadie más amante que el Señor Jesucristo, no quiero desobedecerlo. Pero para eso los afectos tienen que estar ahí, burbujeantes, llameantes hacia Él. Cuánto frío hay en nuestros corazones, hermanos. Ayer hablábamos con un hermano, veíamos el problema de esto en el día a día. El problema nuestro es que hacemos un devocional en la mañana, salimos a este mundo y pasamos grandes bloques de tiempo sin Él. Yo no estoy haciendo cosas ilegítimas, tal vez trabajando duro, estudiando duro, pero bloques de 5 horas sin Él. Hermanos, el corazón se endurece muy
rápido. ¿Y cómo fue que dijo el sabio? El sabio que está aquí en esta iglesia, cuentas cortas con el Señor. Mis hermanos, no dejen que en el día pase un bloque de horas tan amplio, porque tu corazón se enfría muy rápido hacia el Señor. Si estás en tu trabajo, busca el baño cada hora y arrodíllate delante de Él. Solo bastan 15 segundos para decirle: Señor, ayúdame, te amo, quiero ser fiel a ti, Señor, y dar testimonio de ti cada hora, porque si no nos vamos a enfriar, hermanos. ¿Cómo se sostiene un amor así? Si estás en tu universidad, corre a un baño y arrodíllate delante del Señor, cierra la puerta y clama por tu alma, hermano. Pero si sigues con bloques grandes de trabajo, llegas en la noche y cómo llegas a tu casa, lo has experimentado, despedazado, frío, no quieres adorar al Señor. Y luego te levantas frío y el corazón se endurece tan rápido como en una hora. No habéis podido nivelar una hora. Mis hermanos, mantengamos esta amistad afectuosa con el Señor continuamente. Por favor, haz un pare en tus labores diarias. Invéntate algo, pero busca al Señor para mantener esta afectuosa amistad con Él. Búscalo. Cada hora o cada media hora. No dejes que pasen bloques grandes, porque tu corazón se enfría rápido. ¿Acaso no crees que tu corazón es muy engañoso? Tu corazón y el mío es tan engañoso que creemos que podemos pasar un bloque de 3 horas sin Él. Mentira. Este corazón engañoso se enfría muy rápido hacia el Señor. Hay que mantenerlo con cuentas cortas. Pecado cometido, pecado confesado. Hora que se transcurre, busca un lugar y ve a la presencia del Señor. En donde estés, no importa si vas en el bus, ora. Aviva tu amistad por el Señor. Y verás cómo tu corazón empieza a anhelar la segunda venida. Y nada más en este mundo, hermanos. A nadie tengo yo en los cielos sino a ti. Y nada deseo yo en la tierra sino a ti. Así que me encanta esta palabra que usó Pablo acá. Filei. Y hermanos, no se nos olvide que el Señor Jesús enseñó quiénes son sus verdaderos amigos. Vamos a Juan. Juan capítulo 15. Versículo 14. Palabras del Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mi hermano, cuando tú y yo no hemos querido obedecer al Señor, a pesar de que Él ha sido claro en su palabra, ahí cuando te ha confrontado en tus devociones privadas, ahí cuando los sermones te han confrontado, ahí cuando las lecturas bíblicas congregacionales te han confrontado, y a mí también, el Señor dice: ¿me amas? Obedéceme. Mis hermanos, es sencillo. Los amigos de Cristo son los que le obedecen sin importar el costo que se tenga que pagar por la obediencia. Siempre, hermanos, en algún sentido la obediencia al Señor va a ser costosa, siempre. En algún nivel. Además, el Señor declaró quiénes son los que verdaderamente lo aman. Juan 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, el Señor no se pone con juegos. No se pone con cosas. Conocí a una persona hace muchos años que me contaba su experiencia con el Señor. Y me dijo que una noche, y que varias noches, había sentido el amor por su Señor de una manera en que nunca lo había sentido.
en esas experiencias. Y su experiencia es que durante las madrugadas se aferró a una almohada y lloraba de amor por Cristo, y que lloraba en esa cama de amor por Cristo, y que fue algo sobrenatural. Eso no es amor a Cristo. Amor a Cristo es cuando estás tentado y dices: no, tengo un pacto hecho con mi Señor. Pero más bien le decimos al Señor: quiero el mal. Eso no es amor, hermanos. Eso no es ser amigo del Señor. Pero ¿cómo vamos a encender nuestros afectos por el Señor Jesucristo si durante el día pasan bloques largos de trabajo, de estudio y de hacer cosas buenas y no estamos en cuentas cortas con el Señor? Necesitamos cambiar, hermanos, para que nuestros afectos por el Señor crezcan. Tienes que llegar en la noche a tu casa y decir: oh, he estado en la presencia del Señor mientras estaba en la oficina. Tienes que poder decirlo, pero es costoso, hermanos. Es costoso. ¿Qué es 20 minutos de devocional contra 5 horas de estudio y de trabajo? Nada. Nada, hermanos. No sirve. Nos mantendría raquíticos espiritualmente. Necesitamos cuentas cortas con el Señor. Planear la vida para vivir en su presencia continuamente, invocar su nombre. No olvides este consejo, hermano. En tu trabajo, en tu estudio, ama de casa, no pases grandes bloques de tiempo sin el Señor. Corta. Busca un lugar a solas. Clama al Señor. Invoca su nombre. O tu corazón engañoso te va a decir: todo está bien, mientras se volvió una roca en 1 hora, hermanos. En 1 hora el corazón se endurece. Ahora, volvamos al Maranata. Mis hermanos, Pablo, igual que Cristo, no dio una tercera opción. O estás con Cristo o estás contra Él. O recibes el saludo del Maranata o pesa sobre ti un anatema. No hay más, hermanos. El anatema para los que fingen ser de Cristo dentro de la iglesia pero no lo obedecen, porque siguen arraigados a este mundo, no esperan la segunda venida, quieren seguir en sus divisionismos, en sus fornicaciones, siendo contenciosos unos con otros. ¿Recuerdan cuando Pablo tiene que decir: ¿cómo es posible, hermanos, que ustedes se peleen y lleven sus casos a un juzgado fuera de la iglesia? Pero habían quienes insistían: los idólatras, los irreverentes en el culto, los desordenados en el culto, los que sostenían falsas enseñanzas. Hermanos, si persisten, anatema sobre ellos. Pero Maranata es el saludo para los que dicen que son del Señor y lo obedecen. No importa el costo, hermanos. No importa el costo. Pero Maranata es un saludo que no merecen todos. Es un saludo para los que obedecen, no al pastor, a la palabra de Dios, al Señor hablando. Porque lo esperan. Reitero, hermanos, obedecer lo hace cualquiera. Pero obedecer porque Él viene es muy diferente, hermanos. Es que de hecho, hermanos, se podría pensar de la segunda venida de Cristo, Maranata, el Señor viene, la segunda venida de Cristo, se podría pensar que si el primer anuncio de su venida se demoró tanto, ¿no? Génesis 3:15, ¿cuántos años pasaron? Milenios. Se podría pensar, desde el anuncio y su primera venida, entre la primera y la segunda pueden pasar todavía milenios. Ese no es el punto, hermanos. Eso a usted y a mí no nos corresponde. A usted y a mí nos corresponde ser mayordomos, pero no que ven que su Señor tarda
y empieza a golpear a sus consiervos. No, nos corresponde ser mayordomos que tal vez piensan, ya ha pasado ya 2000 años, pero permanecen fieles. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos perdiendo de vista algo. Puede que el Señor venga en 3000 años más adelante, pero usted no va a vivir 3000 años. A usted y a mí nos queda un poco de vida y no sabemos cuánto. Lo que usted se llevó el día que murió es lo que va a salir en el juicio final, téngalo en cuenta. Usted no va a tener posibilidad de arreglar esto con el Señor en el estado intermedio. Lo que usted fue, lo que hizo el día en que murió, y tal vez mueras hoy, eso definirá lo que el Señor va a pronunciar sobre ti en el día del juicio final. No vas a tener la posibilidad de arreglar algo allá, estando con el Señor. En un sentido, entonces, el día de la muerte para nosotros se convierte como si hubiese una segunda venida de Cristo, porque no hay más opción. Y hermanos, si no sabemos cuándo vamos a morir, que puede ser ahora mismo, puede ser en una hora, ¿por qué no afirmar nuestros caminos, hermanos? Si el Señor está redarguyendo de algún pecado oculto, de alguna práctica dañina contra el pueblo del Señor, contra nuestras vidas y contra nuestras familias, todo lo cual es contra el Señor, apartémonos, hermanos, y escuchemos el Maranata. El Señor viene. Y no que muramos creyendo que éramos del Señor y no lo éramos. Y haya un anatema por haber estado años en la iglesia y no haber sido del Señor. ¿Qué es ser mundano? Pensábamos, hermanos, que ser mundanos es emborracharnos, andar en juergas, en francachelas y en glotonerías, y ciertamente eso hace parte de ser mundano. Pero hay gente muy buena que no hacen nada de esto y son tan mundanos como nosotros. Me encanta el concepto que maneja el médico Lucas acerca de lo que es ser mundano. Vamos a Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, versos 28 en adelante, dice así: Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Y miren, ¿qué estaba pasando en los días de Lot? Es curioso, hermanos, es curioso que no se mencionan los pecados más horribles y detestables. Menciona comer y beber. Mis hermanos, ¿qué hay de malo en comer y beber? Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Pero ellos vivían, muchos, una vida ¿qué? Normal, buena. La vida que viven muchos de nuestros vecinos. Comen, beben, compran, pagan sus impuestos, van al de uno, compran su comida, vuelven a su casa, son felices, ¿verdad? Está muy bien con todo el mundo y el fuego los va a quemar un día. Que tu vida como cristiano no sea esa, no sea normal. Si tu vida está siendo normal, hermanos, algo está mal. Probablemente el fuego va a caer sobre ti. No puede ser que tu vida sea normal de comer y beber y comprar y vender y plantar y edificar y ya. Tienes que estar sufriendo por Cristo, hermano. Tu vida tiene que tener algo de picante, cristiano. Tienes que estar dando la batalla en alguna área.
Tienes que estar llorando de gozo porque estás siendo tentado, pero estás venciendo en el poder del Señor. Tu vida tiene que estar siendo en alguna medida difícil. Es lo normal, pero si es tan normal como esta, preocúpate, hermano. Algo tiene que estar pasando. El Señor no deja a su pueblo así, porque Pablo dijo, el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. En una u otra forma, algo te tiene que estar doliendo y tienes que estar dando una batalla y una pelea hasta que mueras. Si no es así, si toda tu vida es venir a los cultos los domingos, volver, comer, beber, comprar y vender, hermano, anatema. Vienes aquí a escuchar palabra y no está haciendo nada de efecto en tu vida. Cuidado con esa vida normal. Eso es mundanalidad. Tus tiempos de oración, de devoción, lo que están viendo los que están a tu alrededor. ¿Eres realmente un testigo? ¿Estás sufriendo el peso de la fe? ¿O tu vida está pasando normal? Si no podemos tener tiempos de verdadera batalla y conflicto, hermanos, algo está pasando, no es normal. Y me preocupa que haya anatemas en la iglesia como pastor. Yo mismo tengo que cuestionarme si mi vida va tan normal como la gente del tiempo de Lot y del tiempo de Noé. Recuerden, hermanos, que la venida del Señor implica dos cosas. Una, en Hebreos, Cristo fue ofrecido una sola vez y vendrá a salvar. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que le esperan, dice. A los que le esperan. Tal vez hayan muchos que viven su vida normal y están acá en esta iglesia. Tan normal es su vida que no están esperando al Señor. El Señor no viene por personas así, por los que le esperan. Los que todos los días están pensando, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vienes? No aguanto más mi lucha con el pecado. No quisiera pecar más contra ti, Señor. No quisiera ofenderte más. Ya suficiente, Señor. Ven pronto, Maranata. O sales a tu universidad feliz, coges el Transmilenio, o vas en tu carro o en tu moto, qué sé yo, y todo está feliz para ti, y todo va bien, y tú dices, en victoria en el Señor. En victoria es que de pronto eres un anatema. Si no estás sufriendo por el Señor. La obediencia cuesta, hermanos. La obediencia cuesta. Tiene que estarnos costando la vida cristiana. Lágrimas, pérdidas, qué sé yo, pero el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, y el que no amare al Señor Jesucristo, el que no fuera un amigo afectuoso de Él, el que no pague el precio por Él, sea maldito. Cuando el Señor Jesús habló con sus discípulos en una ocasión, les dijo, ustedes han permanecido conmigo en mis ¿qué? Recuerden el versículo, en mis ¿qué? En mis pruebas. Por eso yo les asigno un reino como el que el Padre me asignó a mí. ¿Somos de esos discípulos que permanecemos con Él en sus pruebas, que no nos avergonzamos de estar con Él? Preferimos quedar en vergüenza con la gente y no con Él. Preferimos decirle a alguien no, pero a Él sí, Señor. A ti sí, todo para ti, toda mi vida para ti, todo mi tiempo y mi dinero para ti. Más vale que te arrepientas ahora de lo que sabes que está mal, hermano. Déjalo y vive una vida consagrada al Señor. O eres un hombre que tiene sobre su cabeza un anatema. Aplicaciones finales. Hermanos, miren, un competidor que sabe que tiene un evento deportivo usa su futuro evento para modificar su ¿qué? Su presente. ¿Bien? Usa un evento futuro para modificar
su presente. En un año voy a competir en grandes ligas. ¿Qué empieza a hacer ese competidor? A modificar su ¿qué? Su presente. Porque tiene su mirada puesta ¿en dónde? En el futuro. Empieza a cambiar sus hábitos alimenticios, sus horas de sueño, su concentración. Empieza a prepararse para el evento. ¿Para qué? Para obtener una corona ¿qué? Corruptible, que se quede aquí. Pero esa gente va con toda. ¿Y por qué nosotros no usamos un evento futuro como la segunda venida de Cristo, Maranatá, para modificar nuestro presente y entrenarnos para ese encuentro? Hermanos, si la palabra de Dios esta mañana te ha redarguido, apártate de tu pecado, por favor. Te lo ruego. Si has menospreciado esta iglesia del Señor, apártate de ese pecado, te lo ruego. Incrédulo que estás aquí, si has estado escuchando la palabra de Dios hoy y otros domingos y no te apartas para venir al Señor en fe, mayor condenación vas a recibir cuando te encuentres con el Señor y te encontrarás con Él. Y hermanos, así como hay dos momentos para el anatema, uno presente, cuando la persona es excomulgada, y uno futuro, en el juicio final, también hay dos momentos para el Maranatá. El futuro, cuando el Señor venga, y el día del Señor. Porque cada día del Señor es un encuentro con Él. Oremos. Señor, ayúdanos. Te rogamos, en el poder de tu Santo Espíritu, para que podamos, Señor, tener ojos y discernimiento para verte mejor de lo que te hemos visto hasta ahora. Tú eres digno de esto. En Cristo, amén.